Vamos a orar y a pedirle al Señor su bendición. Padre, muchas gracias por habernos permitido llegar sin novedad, por habernos guardado en el camino. Gracias por bendecir esta congregación. Te ruego que nos des tu inspiración para dar el mensaje de esta noche. Muchas gracias por bendecirnos, por cuidarnos y protegernos de todo mal. Recibe la honra, la gloria y el honor de todo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Tenga la bondad de abrir su Biblia en el primer libro de Reyes, capítulo 11. Vamos a leerlo, está en la pantalla ya. Entonces Salomón edificó un lugar alto a Quemos, ídolo abominable de Moab, en el monte que está frente a Jerusalén, y a Moloc, ídolo abominable de los hijos de Amón. Vamos al primer libro de Reyes, capítulo 13, verso 33. Después de este hecho, Jeroboam no se volvió de su mal camino, sino que volvió a ser sacerdotes para los lugares altos de entre el pueblo. Al que lo deseaba, lo investía para que fuera sacerdote de los lugares altos. Tenga la bondad de sentarse, por favor. En el libro de Reyes, o sea, a partir del libro de Reyes, se empieza a hablar de los famosos lugares altos. Y digo famosos porque aparecen a todo lo largo del Antiguo Testamento. Ocosías, por ejemplo, fue un rey que hizo muchas reformas. Destituyó a su madre de ser reina madre, destruyó altares a los Baales, destruyó muchas cosas, hizo una reorganización religiosa de su tiempo, pero no pudo quitar los lugares altos. Y así cada rey que venía, hicieron esto, hicieron lo otro, reformas religiosas, honraron a Dios, levantaron templos. Salomón, por ejemplo, hizo el famoso templo, que ha sido una obra inigualable hasta la fecha, pero no quitó los lugares altos. Entonces, lógicamente, tenemos que estudiar ¿qué significan los lugares altos? ¿Por qué aparecen en la Biblia y nadie nos explica qué son, qué significan, por qué están ahí, qué relación tienen con el pueblo de Israel? Y desde siempre han habido muchas conjeturas. Y lógicamente, para poder entender, tenemos que irnos a un contexto cultural. Desde mucho antes de que el pueblo de Israel existiera como el pueblo hebreo. El pueblo hebreo se llama hebreo, que significa del otro lado, cuando Abraham conoce al Señor en Ur de los Caldeos. Por eso Abraham era el hombre del otro lado, significa del otro lado del río Tigris, en lo que hoy es Irak. Ahí estaba Abraham y ahí está todavía la ciudad de Ur. Entonces, desde siempre, no se sabe desde cuándo, pero los cananeos que habitaban la tierra de Canaán, ayer estaba viendo un documental de History Channel, en donde los españoles llegaron a México en busca de la conquista, y se encontraron con Moctezuma y descubrieron que Moctezuma tenía una cantidad tremenda de oro. Y entonces la trama es que los españoles llegaron a conquistar México y se encontraron con este gran guerrero, y de ahí se desprende una historia del oro que no nos interesa. Pero vamos a que los españoles vinieron a América. Llegaron a las Indias Orientales. Me voy a tomar unos segundos para hacer esta historia, para averiguar qué son los lugares altos, de dónde salieron.
Vinieron a las Américas y encontraron a los indígenas. Empezaron las conquistas y empezaron a llevarse el oro, pero también subyugaron y mataron una gran cantidad tremenda de indios. Por eso le llaman Indias orientales, porque los habitantes que encontraron eran indios. Nosotros sabemos que eran los primeros habitantes de Santo Domingo, y luego vinieron a Centroamérica, se encontraron con los mayas, siguieron para el norte y se encontraron con Montezuma. Así que esa fue la conquista, y vinieron los españoles, impusieron su cruz, impusieron su cultura, y empezó una simbiosis entre los indios latinos, que fueron nuestros ancestros, y los españoles. De ahí salió la raza mestiza. Cuando nosotros ya venimos, nuestros abuelos, tatarabuelos, ellos lógicamente heredaron una cultura indoespañola, una simbiosis entre los españoles y los indios mesoamericanos. De ahí brota El Salvador, Guatemala, Honduras. Y si nos queremos llamar de alguna manera, somos mestizos, porque es una mezcla entre los españoles y los indios americanos. Al decir americanos no me refiero a los Sioux, esa es otra historia. Entonces nosotros acarreamos costumbres españolas que no sabemos de dónde vienen. Así pasó aquí. Cuando los judíos, que no son judíos todavía, sino hebreos, entran a la tierra prometida, encuentran a una clase de personas, de habitantes que tienen unas costumbres extrañas, tienen unas costumbres que ellos no entienden, pero que con el devenir del tiempo las van absorbiendo. Y es en donde ya empiezan las mezcolanzas, las mezclas del sincretismo religioso. Ellos venían del desierto y Dios les había advertido: cuando entren ahí, no vayan a imitarlos, no vayan a hacer esto, porque Dios sabía lo que iban a encontrar. Sin embargo, la tendencia humana es a imitar lo que otro hace. De manera que ellos iban con la creencia en un solo Dios, eran monoteístas. Pero cuando llegan a la tierra y empiezan a establecerse, después de Josué, que les reparte todas sus porciones de tierra, encuentran habitantes que ya vivían ahí. Y empezaron a desalojarlos, pero fueron quedando personas esclavizadas. Usted lee la Biblia y se va a dar cuenta que no todos conquistaron toda su tierra. Dejaron porciones con la gente que vivía ahí. Y empezaron a mezclarse, se casaron, se unieron, nació una nueva generación, y las costumbres que ellos tenían, los cananeos, eran extrañas para los hebreos, porque ellos adoraban a Dios públicamente, tenían sus altares de piedras, y los cananeos los observan, y empieza la investigación. ¿Por qué están sacrificando corderos? ¿Por qué hacen esto? ¿Por qué esto y lo otro? Pero de igual manera, los hebreos, que todavía están haciendo la nación israelita, pero que en este momento se llaman hebreos, que significa nuevamente los del otro lado, que llegaron a ocupar esa tierra, empezaron a ver que los habitantes de ahí tenían en los cerros unos altares, en donde quemaban incienso, en donde hacían sus oblaciones, donde hacían sus libaciones, llevaban sus bebidas y le libaban a esos altares, y empezaron a averiguar qué es eso. ¿Qué es eso? Entonces ahí empieza la historia, que desde antes los habitantes de Canaán adoraban al Dios de las tormentas. El Dios de las tormentas lo llamaban así porque desde los cerros bajaba el agua a raudales, lo que vemos hoy nosotros, e inundaban todos los valles, y les ahogaban sus semillas, sus siembras, y los dejaban con hambre.
para calmar la ira de ese Dios. O sea, el hombre siempre ha tenido conciencia de la ira de Dios, solo que ellos a su manera. Para calmar a ese Dios que les quitaba su comida a través del agua, subían a los montes altos y les llevaban ofrendas, le llevaban fruta, le llevaban niños, le llevaban un montón. Por eso vemos que Salomón dice que le edificó un lugar alto a Quemos, ídolo abominable de Moab. ¿Por qué? Porque él se había casado con moabitas y ellas traían esa adoración a Quemos. Pero también dice que edificó otro lugar alto en el monte que está frente a Jerusalén, y a Moloc, ídolo abominable de los hijos de Amón. Ustedes saben que Moloc era un dios que exigía sacrificios de niños. Ahora, me estoy adelantando casi 2000 años, pero si retrocedo, los hebreos miraban que ellos subían niños y ya no bajaban los niños. ¿Qué pasa? Es que el Dios de las tormentas hay que calmarlo con un sacrificio. Y también le quemaban incienso y toda la cosa. Entonces, así fue como nació la adoración al Dios de las tormentas. Otra situación que se da es que cuando la lluvia caía suave y no inundaba los valles, la lluvia que bajaba de los montes era de bendición, porque le fertilizaba las tierras. Entonces, lógicamente, por un lado, les mata su semilla cuando está enojado. Cuando está contento, les produces toda su comida, su trigo, cebada, toda la cosa. Entonces, la adoración al Dios de las tormentas ya estaba establecido. Ahora vienen los hebreos y de día adoran a Dios, a Jehová, como el Dios único que ellos adoraban, que venían heredados desde el desierto de sus padres. Pero al mismo tiempo, como ellos no habían conocido la ira de Jehová, porque ellos ya no habían conocido eso, se inclinaron por adorar también al Dios de las tormentas. Eso se fue incrustando de tal manera que empezaron a practicar el culto a ese Dios desconocido, porque era un Dios, por ejemplo, Moloc era un ídolo abominable, era horrible, era un monstruo, un demonio, pues, pero para ellos era un Dios. Eso lo vemos en las esculturas mayas y todo, que uno dice, ¿cómo pudieron adorar a ese Dios tan horrible? Pero era para ellos, era su concepto de ese Dios. Entonces, también ellos adoraban a Jehová, que no tiene figura, y resulta que el Dios de las tormentas tampoco tiene figura. Entonces, ¿qué era lo lógico? Que el Dios de las tormentas era Jehová, solo que con otro nombre. Y entonces vienen los hebreos y dicen, estos sin saberlo están adorando a nuestro Dios. Ahí viene el concepto de que los religiosos, los de tal religión, no, si Dios es el mismo, ahí está el concepto. Porque nosotros adoramos a un Dios sin rostro, invisible. Amén. Ellos también, solo que ellos adoran a un ídolo sin apariencias. Eso nació aquí. Entonces los hebreos vienen y hacen su sincretismo. Ellos adoran al Dios de las tormentas, pero nosotros, que es el mismo, adoramos a nuestro Dios Jehová. Y así fue como nació esa mezcla, ese sincretismo, que con el tiempo los hijos empezaron a ver. Entonces, según los estudiosos, el verdadero sentido de todo esto es llamar a esos lugares montes altos, porque era de donde el agua vertida desde los cielos bajaba con ímpetu sobre sus valles, inundando todo a su paso. Era una lluvia tranquila, era una corriente tranquila que les fertilizaba, repito, sus tierras. Esa creencia se volvió parte de la cultura de los pueblos semitas y se incrustó en sus mentes y en sus corazones, de manera que los montes altos llegaron a ser sinónimo de la búsqueda del Dios de Israel. Ahora ellos vienen y van a los montes altos a adorar a Dios. Fíjese bien, no se pierda esto, porque vamos a encontrar detalles muy interesantes. De manera que vemos en que los montes altos servían incluso
para buscar la presencia de Dios que viene, como en el monte Sinaí. ¿Por qué Dios llamó a Moisés al monte alto? Porque en la cultura de Moisés a Dios se le debe buscar en las alturas. ¿Estamos de acuerdo? Ahí ya vamos viendo que Dios se identifica con el hombre. Aunque con el devenir ya del crecimiento nosotros vamos a ir cambiando la adoración antigua por adorar al verdadero Dios. Pero Dios es tan bondadoso que conoce nuestro lenguaje. Por eso, si usted es recién nacido en Cristo, todavía se le permiten ciertas costumbres paganas, porque no le ha llegado totalmente la verdad. Nadie de los que estamos aquí, de la noche a la mañana, cambiamos la adoración a un Dios pagano por el Dios invisible en algún aspecto. Nadie puede decir, no, mire, yo de la noche a la mañana ya no fui a Esquipulas. Todavía tuvo su Navidad, todavía tuvo su fecha pagana, todavía celebró su cumpleaños, todavía hablaba con la Virgencita, todavía, hasta que vino un despertar. Y fue cuando ya su familia se dio cuenta que usted ya no estaba adorando a sus dioses. ¿Y qué te pasó? No vas a ir conmigo a enflorar a la abuela, pero eso ¿en cuánto tiempo sucedió? No fue de la noche a la mañana. Eso ya fue al año siguiente, si es que lo adoctrinaron bien. Si no le pusieron sus bases bien puestas bíblicamente. Por eso es importantísimo estudiar la doctrina, porque ahí es en donde está el erradicar. Esa doctrina, esa enseñanza bíblica es lo que nos hace erradicar nuestra adoración anterior al paganismo. ¿Me estoy explicando, hermano? Eso fue lo que pasó aquí, que cada vez que el Señor ponía un rey, la visión era quitar esos lugares altos, pero ellos en su fuero interno quitaban ídolos, quitaban aceras, quitaban esto, pero no los lugares altos, porque el mismo rey creía que era ahí donde había que adorar a Dios. ¿Por qué? Muy sencillo. ¿Dónde habló Dios con Moisés? En el monte alto. Entonces, ¿cómo voy a quitar eso? Otra cosa. Viene David. Estoy encapsulándolo por causa del tiempo, pero viene David y escribe un salmo. Alzaré mis ojos a los montes. ¿Qué montes? Montes altos. Pero David recibe en ese momento la revelación interna. Alzaré mis ojos a los montes. ¿Pero de dónde vendrá mi socorro? Ahí viene la revelación. Como que Dios le está diciendo, momentito David, no me confundas. Y entonces cambia automáticamente su confesión. Pero mi socorro viene de Jehová, que hizo, la traducción es que hizo esos montes y la tierra. Entonces David viene, recuerde que David es un antetipo de Jesús. Entonces cuando leemos a David estamos viendo la mitad hombre de David y la mitad revelación de Dios, exactamente como Jesús, que Jesús fue 100% hombre y 100% Dios. Entonces David reconoce, los montes altos tienen importancia para todos, incluso para mí, solo que en ese momento, quizás sin darse cuenta, David recibe la revelación, pero mi socorro viene de Jehová, no del Jehová falso que se adora en los montes. Ok. Incluso dice, cuando en la cultura existía la creencia de lo que estamos hablando, no es casualidad incluso que la ciudad de Jerusalén, la ciudad de David, cuando él conquistó Canaán y conquistó toda la tierra, ¿dónde fundó Jerusalén? En un monte. ¿Se da cuenta? Por eso es que hasta la fecha dice, subamos a Jerusalén, el monte de Jehová. Ahora ahí nuevamente aparece. Ahora viene Jesús, y ya estamos en los tiempos de Jesús, que viene y va a hablar con el Padre. ¿A dónde fue a hablar con el Padre? ¿A la sinagoga?
al monte de los olivos. ¿Se da cuenta cómo esos famosos montes que han existido desde siempre? No es que Jesús fuera pagano, eso es una aberración. En el nombre de Jesús que nadie lo crea. Pero Jesús busca al Señor en el monte de los olivos, porque sencillamente Jerusalén está rodeada de montes. Está el monte de los olivos, el monte de la transfiguración, el monte Sinaí, todos esos están relacionados. Todavía no he terminado. La cosa no termina ahí. Muchos reyes de Israel limpiaron sus territorios del paganismo que se apoderaba del corazón del pueblo, como lo hizo el rey Josías, que destruyó los lugares paganos, pero no pudo quitar los lugares altos. Era algo tan profundo en el corazón de los hombres que siempre existieron en la tierra prometida. Esta tradición se fue volviendo algo que sin darse cuenta empezaron a adorar a Jehová, pero al mismo tiempo, aquí viene Salomón, ahí estuvo el parteaguas. Antes de Salomón nadie había edificado altares a los montes altos, nadie de los reyes. Salomón fue el principio. Y luego viene su hijo Jeroboam, que también hizo lo mismo, y luego vino el nieto de Jeroboam, que repitió lo mismo, de poner altares en los montes altos, y ya no a Jehová. Porque Salomón inauguró, por así decirlo, la era oscurantista de los lugares altos al casarse con las mujeres de las tribus cananeas. Por eso es que leemos nuevamente en el principio, en el libro de Reyes, que Salomón edificó un altar, dice, de los hijos de Amón, a Moloc, ídolo abominable de los hijos de Amón, o sea, de los amonitas. Pero también a Quemos, ídolo abominable de Moab. ¿Por qué? Porque se casó con mujeres de ahí y ellas traían su adoración en los montes altos. Ese es el peligro cuando mezclamos a un cristiano ya maduro, crecido en Cristo, que supuestamente está bien cimentado en la palabra de Dios, hacer alianzas con un impío, con un no cristiano, porque éste le va a exigir, y hasta la fecha lo estamos viendo: voy a ir a tu iglesia, pero el otro domingo vas conmigo a misa. Ahí están ya los lugares altos. Ahí está ya el asunto con los lugares altos. Ahora, ¿por qué? Porque nunca vamos a estar tan maduros como para apartarnos de eso. Entonces, voy terminando. Esta tradición se fue volviendo algo que sin darse cuenta empezaron a adorar a Jehová, pero al mismo tiempo adoraban a otros dioses que moraban en los lugares altos. De ahí que se convirtió en sinónimo de adoración falsa, algo que el Dios de Israel aborreció siempre. ¿Pero por qué no los pudo quitar los reyes? Porque estaba ya en el corazón de la gente. Ni Salomón, con toda su sabiduría, logró erradicar ese mal, cayendo él mismo en ese pecado. Cuando dice la Biblia en 2 Reyes 23:13, lo leemos, 2 Reyes 23:13. Vamos a ver y vamos remachando esto esta noche para que usted ya vaya entrando en esencia. Segundo libro de Reyes, capítulo 23. El rey también profanó los lugares altos que estaban frente a Jerusalén. ¿Qué montes están frente a Jerusalén? Monte de los Olivos, el monte de la Transfiguración. Ahí estaban los lugares altos y este rey los profanó. ¿Qué sigue? Los que estaban a la derecha del monte de destrucción, que Salomón, ahí está nuevamente, rey de Israel, había edificado a Astoret, abominación de los sidonios, y a Quemos, abominación de Moab, y a Milcom, ídolo abominable de los hijos de Amón. Ahí vemos entonces que este rey Josías hizo una reforma y erradicó todo eso. Pero ¿qué pasó con el siguiente rey? Volvió a edificar los lugares altos. Ahora, la Biblia no nos dice todo esto. Esto tenemos que estudiarlo en un contexto religioso, histórico de las tribus ancestrales. Pero hay un problema, que la Biblia da por hecho
que cuando menciona algo, usted ya tiene que saber de qué está hablando. Ese es el problema. Por ejemplo, veamos este detalle tan interesante que me enseñaron mis maestros. Viene Pablo y está prisionero, ¿sí? Y está preso. Y hay unos judíos que se han confabulado para matarlo. Hicieron voto. Y lo oyó el sobrino de Pablo. Vino el sobrino de Pablo, fue al cuartel y le dijo al guardia: quiero hablar con el pretoriano, con el teniente. Y dice que lo tomó de la mano. ¿Qué edad tendría entonces el sobrino de Pablo? Unos sus 8 o 9 años. Primero, tuvo la confianza de entrar al cuartel. Solo un niño lo hace. Segundo, habló con el oficial. Tercero, pidió hablar con el jefe. Y le dijo el soldado: este niño tiene algo que decirte. Ya lo tenía de la mano. Estamos hablando de un niño. Entonces viene y dice: fíjate que oí que quieren matar a Pablo y se confabularon. Muy bien. Pero dice la Biblia, el sobrino de Pablo. ¿Quién eres de su sobrino? La Biblia da por hecho que usted tiene que averiguar quién era ese sobrino. ¿Se da cuenta? Igual pasa con los lugares altos. Y usted pregunta, si es que alguna vez se preguntó, ¿qué tantos lugares altos había? ¿De dónde salieron? Averígualo. Averígualo. De eso se trata, escudriñar la Escritura. Entonces, con el caso de Pablo, ¿quién era su sobrino? ¿Por qué tiene un sobrino en Roma, en donde está preso? ¿Quién era? Quiere decir que Pablo tenía una hermana, porque un sobrino es hijo de mi hermana. Ahora, ¿qué está haciendo una hermana de Pablo en Roma? Y hermano, hay un sinfín que algún día lo vamos a platicar. Entonces, incluso como leemos en la historia de Jeroboam, él mismo instituyó sacerdotes para que quemaran incienso a los dioses falsos de Betel. Ahí está la cita, al hijo de la hermana de Pablo. Entonces viene Jeroboam y nombró sacerdotes para que le quemaran incienso en los montes altos a los dioses falsos que estaban en Betel, para que vea la importancia que tenían los lugares altos para esta gente. Bueno, ¿qué tiene que ver esto con nosotros? ¿Qué es lo que nos interesa? Ya sacamos la historia, ya averiguamos, ya culpamos, ya señalamos, ¿y ahora qué pasa con nosotros? ¿Acaso somos nosotros paganos también? ¿Acaso nosotros hoy que nos alimentamos del Evangelio de Cristo en el tercer siglo, adoramos en los lugares altos o montes altos? Nosotros también tenemos ídolos abominables en nuestro corazón, a quienes adoramos en nuestros propios lugares altos. Con mucha vergüenza tenemos que admitir que sí los tenemos, que también adoramos el ego que llena nuestros corazones en nuestros lugares altos, en lo profundo de nuestro interior. Nosotros, como aquellas gentes del pasado, también adoramos secretamente nuestro orgullo, nuestra soberbia de creernos mejores que los demás, que menospreciamos a nuestro prójimo, que en nuestros pensamientos y altares secretos criticamos y marginamos a los demás, que nos negamos a amar a otros tal como son, a aceptarnos mutuamente porque nos creemos una clase especial de personas. También nosotros hoy quemamos incienso a nuestros baales y a nuestros ídolos falsos que habitan dentro de nuestro corazón. Nos asombramos de lo que hicieron aquellos reyes de Israel antiguo. Nos asombramos cómo pudieron mantener esos lugares secretos en sus montes altos e incensar a sus dioses falsos y paganos. Pero no queremos darnos cuenta que en el altar de nuestro interior también incensamos a nuestros propios dioses falsos, al mismo tiempo que decimos que adoramos a un solo Dios, al Dios verdadero de los cielos, pero negamos la realidad que también estamos adorando en secreto al famoso Dios de las tormentas. ¿A quién le da usted la gloria cuando algo le sale bien? ¿A quién culpa cuando usted no encuentra respuestas? Ahí está la adoración al Dios de las tormentas. Sin darnos cuenta, nosotros también
tenemos lugares altos. Que el Señor les bendiga. Vamos a ofrendar y espero que esta pequeña plática le aclare a usted muchas cosas, como me las ha aclarado a mí. Cuando el Señor me reveló esto, entré en una situación de ir todos los días a buscar al Señor y decirle: Señor, te entrego mis lugares altos. Yo también, como Jeroboam, he cometido el error de incensar muchas veces a esos dioses falsos que son el orgullo, la vanidad, la soberbia, la arrogancia, los celos, todo eso. Padre, bendigo las ofrendas, te doy gracias por proveer para nuestras necesidades, bendice mi congregación y gracias por revelarnos tu palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén.